Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Miroslava Cisne y les doy la más cordial bienvenida a YTD Radio Presenta ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con un tema muy relevante sobre discriminación y hoy tenemos el honor de que nos acompañe la maestra Mariana Treviño. Ella es maestra en Derecho y aunque dice que no, pero es especialista también en cuestiones constitucionales. Y bueno, yo tuve la fortuna de ser su alumna recientemente en la especialización de Derechos Humanos y le pedí que nos hablara de este tema que es el caso Radilla Pacheco, que es un caso que llegó hasta el sistema interamericano, a la Corte Interamericana, que sentenció a México por ese mismo caso, y pues que mejor ella nos explique sin mayor preámbulo. Adelante, maestra. Muchas gracias, Miros. Qué gusto verte de nuevo después de nuestro curso, muy enriquecedor, más para mí que para ustedes. Pero bueno, me da mucho gusto verte y te agradezco muchísimo esta invitación. Para mí es bien interesante poder tener la oportunidad de hablar de este caso que ha sido, bueno, pues un parteaguas en nuestra historia constitucional contemporánea. Entonces, bueno, en primer término, pues creo que todos estamos muy familiarizados, todos y todas estamos muy familiarizados con este asunto que tuvo, bueno, si bien fue importante en la Corte Interamericana, pues también tuvo una historia o para nuestro derecho interno. Entonces, bueno, en primer lugar, pues hay que partir que es un asunto que empezó, los hechos que constituyeron la base de estos procedimientos jurisdiccionales, pues surgieron en los 70, en 1974, particularmente el 25 de agosto, que es cuando detienen a Rosendo Radilla en los militares, en la población o en la comunidad en la que él vivía, en el estado de Guerrero. Entonces, bueno, lo detienen, ¿no? Porque él tenía una actividad política dentro de su comunidad muy importante. Entonces lo detuvieron y posteriormente pues identifican que está en un cuartel militar en el municipio de Atoyac, de Álvarez. Entonces, o en lugar de hacer algún procedimiento oficial, pues sus familiares dejan de saber de él desde entonces y hasta el día de hoy. Y hay hubo un proceso interno muy importante en México y en las instituciones mexicanas, una causa penal que inició, o la primera fue de sus familiares hasta 1991, pero pues no tuvo mayor seguimiento. Y es entonces que los familiares, a partir de varias organizaciones no gubernamentales y de asociaciones civiles, intentan darle este seguimiento a través de las instancias internacionales. Entonces es así como la Comisión Interamericana tiene conocimiento de esta desaparición y pues es el tratamiento que le dan, pues, con todo el sentido, es de una desaparición forzada. De este modo, la Comisión Interamericana tiene una participación dentro de estos procedimientos para saber cuál pudiera ser las obligaciones, cuál pudiera ser la responsabilidad del Estado mexicano en este asunto y pues no tiene mayor seguimiento y es así como la Corte Interamericana ya empieza un proceso jurisdiccional como pues formal. Y es así como se emite esta sentencia el 23 de noviembre de 2009. Aquí vean, o sea, es bien relevante cuánto tiempo transcurrió y sigue transcurriendo, porque como vamos a ver, el cumplimiento de esta sentencia no ha sido total, ¿no? Entonces podemos ver cómo desde la desaparición, desde el primer momento de desaparición de esta persona hasta el día de hoy, bueno, pues ha pasado muchísimo tiempo y ya vamos a cumplir 12 años de la sentencia de la Corte Interamericana y han habido diferentes resoluciones de cumplimiento, de verificación de cumplimiento, porque es el seguimiento que da la Corte Interamericana en estos momentos. Entonces, bueno, además de todo lo que podamos decir de este caso, bueno, el tratamiento que se le dio fue precisamente desaparición forzada y en la sentencia podemos ver elementos importantísimos, ¿no? De responsabilidad del Estado mexicano y de garantías a los derechos de las personas.
Entonces, bueno, en primer lugar, se dieron cuenta que los derechos involucrados era el reconocimiento de la personalidad jurídica, y ahorita vamos a ver por qué esto es relevante, el derecho a la vida, el de la integridad personal, el de la libertad y las garantías judiciales que tendría que haber tenido esta persona durante pues, este momento de detención hecha por los militares. También, bueno, aquí, sí. Me gustaría preguntarle, antes de que entremos más de lleno en materia, si nos pudieras explicar cómo es que una corte que no está en México le puede decir a México qué hacer y qué no hacer, y cómo es así rápidamente el funcionamiento de la comisión y luego la corte, y nada más para que las personas que no sean abogadas o abogados pues más o menos puedan entender la idea general, y aprovechando además de que estás tú. Gracias. Perfecto. Sí, precisamente el Estado mexicano se obliga a reconocer la jurisdicción particularmente de la Corte Interamericana y también de otros organismos internacionales a través de la firma y la ratificación de diferentes documentos internacionales. En este caso es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Específicamente el Estado mexicano aceptó la jurisdicción de esta corte el 24 de marzo de 1981. Y esto es importante porque se reconoce la importancia de estos derechos. Ojo, esto es mucho antes de esta reforma de derechos humanos tan paradigmática del 2011, pero desde antes se reconocía la competencia contenciosa de esta corte. Nosotros también, a partir de esta convención de la que hablamos, se reconoce la competencia de la comisión, que es la que va a verificar y la que va a, pues, a garantizar el cumplimiento en diferentes momentos y en diferentes tipos de tareas y procedimientos de la convención. Entonces, bueno, tenemos una convención tenemos la convención americana, tenemos una comisión que se encarga de verificar el cumplimiento, y una corte, que es la que tiene una naturaleza contenciosa, es decir, la que va a resolver, ahí está pasando un avión, la que va a resolver ya procedimientos propiamente jurisdiccionales en el que existe una violación específica de derechos humanos, y a través de la cual se van a establecer o se va a establecer una responsabilidad de una de las partes, en este caso un Estado. La comisión tiene diferentes momentos de participación para ver cuáles van a ser pues el nivel de cumplimiento de la convención, y puede hacerse, entre otras, a través de recomendaciones o de opiniones consultivas. A través de y esto es así como en términos muy generales, sin intentar, porque bueno, cada una de esas tiene implicaciones bien importantes, y es cuando ya ha tenido una participación directa la comisión, cuando va a tener conocimiento la Corte Interamericana. Cuando no se resuelven estas cuestiones pues, en un acercamiento no jurisdiccional, es cuando podríamos decir que surge la competencia contenciosa de la Corte. Aquí el funcionamiento, y es como uno de los requisitos de procedencia, es que se hayan agotado y que que ya no sean procedentes ninguna instancia del derecho interno. Entonces, en este caso particularmente, pues hubieron diferentes causas penales, procedimientos y procesos de amparos y cuestiones de esa naturaleza que hicieron que el derecho interno ya no podía responder a esta situación y no había sido resuelta. Y es así como la Comisión Interamericana empieza a participar y a darle recomendaciones y emitir criterios con respecto al comportamiento del Estado mexicano, y al no tener la respuesta deseada o esperada o suficiente para las personas involucradas, entonces ya se atendió a presentar una demanda ante la Corte Interamericana. Y es así como después de muchísimos años se emite esta sentencia, ¿no? Esto es como en términos muy generales.
Precisamente aquí esta sentencia, y lo podemos ver así, surge en un momento donde el Estado mexicano ya había sido sujeto de responsabilidad en varios asuntos antes, ¿no? Tenemos, pues, en el que estaban relacionadas violencia contra la mujer. En 5 casos más había habido responsabilidad en materia de desaparición o de responsabilidad del ejército. Y esto es uno de los asuntos que fueron más relevantes dentro de esta sentencia. Para entender esto, o sea, para entender en qué momento se generó esta sentencia, pues es muy importante entender el contexto. O sea, recordemos cómo había la llamada guerra contra el narco, habían procedimientos mucho más activos en contra de ciertos grupos. Se estaban generando y estaban surgiendo muchísimos esfuerzos desde la sociedad civil para proteger los derechos humanos, ¿no? Y dentro de este contexto de guerras y de intentar compensar con derechos humanos es como surgen muchísimas iniciativas, más de 30 en materia de derechos humanos, de reformas constitucionales. Esto es a partir del 2008. Entonces vean cómo aquí esta resolución justa, o sea, surge o le llega al Estado mexicano en un momento donde socialmente, políticamente y como sociedad estábamos teniendo una situación complejísima, ¿no? Donde se estaban haciendo diferentes acercamientos a un problema fundamental que era el de la seguridad y también el de la protección de derechos humanos. Entonces, resolver o que una instancia internacional tuviera un reconocimiento de responsabilidad hacia el Estado mexicano donde se le identificaba como un sujeto que violó derechos humanos por desaparición forzada, pues era complicadísimo. Y es así como esta sentencia que vamos a ver cómo, pues como todas, tienen muchísimos elementos importantísimos, ¿no? Ya estos derechos de los que hablábamos, de las personas, y cómo el Estado mexicano resolvió, más bien presentó muchísimas, bueno, no muchas, algunas excepciones para no reconocer la procedencia de este proceso. Entonces, bueno, no sé si quieras que agreguemos algo sobre la Corte Interamericana y el funcionamiento en general. Pues sí, sí podemos para hacer, y ya a partir del próximo bloque ya meternos de lleno en materia la sentencia, nada más en términos generales, ¿por qué es tan importante por qué son tan importantes las sentencias que emite la Corte Interamericana en materia de derechos humanos y que gracias a que es vinculatorio, eso significa que el Estado mexicano sí tiene que hacer caso, no es si quiere, o sea, no es como una recomendación que nada te recomiendan, si quieres le haces caso y si no, no, digo, aunque es más complejo, ¿no? Pero en cambio, las sentencias de la Corte sí son muy trascendentales. Entonces, si pudiéramos nada más un poquito ahondar tantito en ello para poder pasar ya de lleno al caso de Radilla Pacheco y sobre todo por qué fue tan importante este cambio, bueno, ¿por qué hablamos de Radilla Pacheco? Porque fue la antesala para la reforma del 2011 y cómo es que antes los derechos humanos, claro que estaban reconocidos, pero como que no se entendía muy bien en qué forma están reconocidos. Sí, perfecto. Mira, qué interesante. Yo creo que justo estas cuestiones son las más, pues las que más significan para entender por qué cuando tenemos un problema jurídico relacionado con derechos humanos, pues la intención inicial o la intuición es atender al sistema interamericano, ¿no? Y ha sido, pues bueno, una de pues de los elementos de garantía que pues todos los estados, particularmente los latinoamericanos, que han atendido
o que se ha pretendido ver como la última, pues la última o a lo mejor la única fuente de protección de los derechos humanos. A partir de la ratificación de la convención, los estados o el Estado mexicano reconoció ciertos derechos, ¿no? Reconoció como obligatorias esas disposiciones. O sea, recordemos que aún cuando no tengamos o aún cuando no hubiéramos tenido la reforma en derechos humanos que tuvimos, como bien lo mencionas, de todas formas, el Estado mexicano se había obligado a través del procedimiento de firma y ratificación a respetar las disposiciones de esta Convención Americana. Esta convención establece lo que se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otras entre otras instituciones está la Comisión y la Corte. Nosotros, como ya lo mencionábamos, a partir del 81, o sea, después de muchos años de que se firmó y se ratificó, muchos años después de que se firmó o que se creó la convención, pues nosotros tenemos que el Estado mexicano aceptó la competencia, aceptó la adhesión de esta convención. Entonces, si bien esta es creada mucho tiempo antes, el Estado mexicano se obligó en sus términos a partir del 81. Entonces, bueno, ya de esa forma también reconoce la competencia contenciosa de la Corte. Es decir, nosotros decimos cuando se genere un procedimiento o cuando exista un procedimiento, el Estado mexicano va a someterse a su jurisdicción y a aceptar las decisiones. Esta parte en la que dices que sus sentencias son vinculantes, y esto es otra de las cosas que más adelante se discutieron, es cuál va a ser el carácter, ¿no? Cuando el Estado mexicano es parte, cuando no, cuando sí, pero pues no se reconoce la responsabilidad, y esto es algo que se sigue discutiendo. Al final es algo que si bien la Corte se manifestó a partir de esta sentencia en muchas ocasiones, pues sí podemos ver que han habido cambios sustantivos entre los diferentes criterios que se pueden adoptar a partir de esto. Entonces, bueno, nosotros tenemos que el elemento de obligatoriedad de las decisiones, vamos a partir específicamente en las que el Estado mexicano, en los asuntos en los que el Estado mexicano es parte, pues es bien relevante. Hay quienes consideraban, y hay una, pues a lo mejor una postura positivista, muy tradicional, que a lo mejor ahorita ya no nos representa y no nos significa nada como comunidad académica, pero pues que decían que reconocer la competencia contenciosa de una instancia internacional, pues era en cierto modo renunciar o someterse a un poder más allá de nuestro Estado nacional, y entonces podría ponerse en riesgo el tema de la soberanía del Estado mexicano, ¿no? Si nosotros reconocemos un órgano jurisdiccional más allá de nuestros tribunales y de nuestra Suprema Corte, pues hace que nuestra Corte no sea tan suprema, ¿no? Pero bueno, eso atendiendo a esta adhesión a la convención y atendiendo a este reconocimiento previo del Estado mexicano a la Corte Interamericana y a la Convención Americana de Derechos Humanos, pues tenemos que el Estado se obliga como a manera de el sometimiento voluntario a un dispositivo internacional a respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces ve cómo aquí nosotros voluntariamente a través de esta adhesión a esta convención, pues nosotros nos obligamos en los términos, aunque existan disposiciones específicas y elementos específicos donde esta obligación puede tener ciertas variantes, ¿no? De ver que a lo mejor, por ejemplo, si existe una disposición expresa en nuestro texto constitucional en la que se establezca una disposición contraria a un dispositivo internacional, en esos casos se tiene que respetar el texto constitucional, ¿no? Entonces esto es importante, y aquí es como una especie de
protección a esta idea tradicional de soberanía que podríamos o no estar tan de acuerdo. Entonces, pero bueno, por sí. eso era tan importante que se consagraran de manera, ahora sí que escrita y constitucionalmente, los derechos humanos para que no hubiera esta posible diferencia que estás comentando. Exactamente, y también para que fuera como un filtro a priori de cualquier disposición legal que pudiera no estar de acuerdo con los derechos humanos. Aunque no, y ahora es como lo podemos ver, si nosotros no tenemos una disposición expresa de protección a cierto derecho humano en nuestro texto constitucional, lo que nos dice esta idea de bloque de regularidad constitucional es que no es necesario que esté ahí, que esté en nuestros artículos de nuestra Constitución, nuestra edición amarilla, ¿no? No es necesario. Puede estar en un instrumento internacional y es igual de constitucional que si estuviera en nuestros artículos. Sí, pero ahora ya lo dice, antes que no lo decía, se hacían todas las controversias, ¿no? Se hacían todas las controversias y además podrían haber diferentes interpretaciones. Ahorita no nos queda de otra, como bien lo dices, ¿no? Y aún así, o sea, aún no teniendo de otra, hay varias cuestiones que podrían considerarse que, bueno, pues en este sí, pero no tanto, ¿no? Entonces, esto surgió a partir de cuestiones de la Corte Interamericana, que bueno, esta era su tendencia de esa época y de siempre, ha sido las obligaciones del Estado mexicano eran muy claras y establecía esta idea de la que hemos hablado, de la armonización, de la necesidad de las reformas legislativas, de la necesidad de un comportamiento específico de nuestros órganos jurisdiccionales que tenían que ser acordes a la Convención. Claro. Y el Estado mexicano pues, tuvo que decir sí, ¿no? Que bueno, esperemos que siga diciendo sí por mucho tiempo, porque, híjole, no, digo, difícilmente se va a poder bajar de esa decisión, ¿no? Porque, bueno, en cualquier momento cualquier país puede decidirse salirse de un tratado, no está eternamente vinculado a menos que así lo decida. Pero bueno, esperemos no sea el caso de nuestro país. Y bueno, me voy rápidamente a un corte y regresamos para ya entrar de lleno con todos los derechos que nos empezabas a explicar que se vulneraron en el caso de Radilla Pacheco. Entonces no se vayan, regresamos rapidísimo aquí a su programa. ¿Y tú también discriminas? Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes. Y pues adelante, maestra, a seguirla escuchando en el tema de Radilla Pacheco. Bueno, yo ya me había adelantado muchísimo, no pensé como en una introducción más hacia el funcionamiento de la Corte, la Comisión y este sistema interamericano que la verdad cualquier cosa que yo les pudiera decir al respecto, pues me quedaría muy corta y entre más leo al respecto, más ignorante me identifico y pues la verdad me cuesta mucho trabajo hablar de esto sin caer en una frivolidad o en algo muy básico. Entonces, bueno, más bien esto que les puedo explicar es más bien desde de una aproximación pues muy corta de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya les decía en el pedacito anterior, no sé, la maestra Miros me va a decir cómo se llaman estos módulos. Partíamos de que esta fue, o los hechos que constituyeron el delito, ¿no? Del que estamos hablando de desaparición forzada, pues surgieron en 1974. Y es hasta el 2009 donde se emite una sentencia en contra de estos hechos. Ya decíamos que había muchos derechos involucrados, o sea, si bien la desaparición en muchas ocasiones o el Estado mexicano lo quiso hacer ver como un hecho aislado, donde la sustracción específica, o sea, la sustracción de esta persona, de Rosendo Radilla, se hizo en un momento específico, pues en realidad estamos hablando de un delito continuo y permanente en el que involucran muchísimas cuestiones
que van más allá de la vida y de la integridad física, que son las que nos podrían como sonar inmediatas, ¿no? Aquí tenemos relacionadas garantías de procesos, o sea, garantías judiciales, la libertad de expresión, porque recordemos que este acto de la desaparición de este sujeto pues está relacionada directamente con su actividad política dentro de su comunidad. Y también la idea o el derecho a la personalidad jurídica o el reconocimiento de la personalidad jurídica. Dice la Corte aquí, y esto es como de lo más relevante y a mí se me hace importantísimo, es al momento en el que Rosendo Radilla es detenido y no es consignado, no es puesto a disposición de las autoridades, sí se consideraba que había cometido un delito y se le lleva primero a un cuartel y posteriormente ya no sabe nada de él, en realidad ahí le estamos quitando su calidad o su cualidad, o al menos digo, no todos, las personas involucradas les quitaron su cualidad de persona. Es decir, lo dejamos de reconocer como un sujeto o un centro de imputación de derechos y obligaciones al momento que ya anulamos esta posibilidad de ser persona, vamos a decirlo ahí. O sea, vean, cuando nosotros estamos pensando que le estamos quitando los atributos de la personalidad y ya no es sujeto de derechos, pues le estamos quitando todo, ¿no? Entonces, cuando ya no es susceptible de tener un procedimiento, o tener un debido proceso, o tener estas libertades, o tener las garantías jurisdiccionales de las que el Estado constitucionalmente está obligado, pues entonces le estamos quitando todo. Y a partir de entonces, y hasta el día de hoy, porque en realidad pues no tenemos como plena certeza de los momentos en los que pudo o no haber pasado cierta cuestión. Al respecto, el Estado mexicano, se presenta, después de haber agotado todas las instancias nacionales, pues se presenta el procedimiento ante las instancias internacionales y es a partir del 15 de noviembre del 2001, donde se reconoce ante la Comisión la necesidad de una participación de un organismo internacional. Entonces, vean, a partir de 1974 surge este problema. En el 91 se produce la primera, o se inicia la primera causa penal para hacer mención en las instancias nacionales de desaparición forzada de esta persona, donde los familiares empiezan a preguntar, pues, ¿qué pasó? Y es en el 2001 donde se presenta la petición de participación de la Comisión Interamericana. En el 2005 se informa la admisión y en el 2007 se reconoce que sí había violación de derechos humanos y que entonces se tenía que remitir el caso a la Corte Interamericana, y esto ocurre en octubre del 2008. Entonces vean cómo esto, y ya lo anticipábamos, cuál era más o menos el proceso: instancias nacionales, comisión, se hace un procedimiento, se emite un informe y entonces ya la Corte Interamericana tiene conocimiento. A partir de entonces se presenta, ¿no? Cuáles habían sido las condiciones, existen pues notifican al Estado mexicano que existe este procedimiento en el que podría resultar responsable, y entonces el Estado mexicano emite ciertas excepciones. Fundamentalmente, y lo vamos o sea, podemos resumirlo en estos términos, reconoce que la Corte Interamericana y esas disposiciones de la Comisión pues no son vinculatorios para el Estado mexicano por un aspecto de temporalidad. Y entonces establecer que existían violaciones a disposiciones normativas de la Convención Interamericana, pues era una aplicación retroactiva de esta convención, en tanto que los hechos, como ya lo dijimos, ocurrieron en el 74 y la adhesión a la convención ocurrió, como ya lo decíamos, en el 81.
Entonces, aplicarle estas disposiciones era una aplicación retroactiva que pues al Estado mexicano no le parecía tan bien. Aquí la Corte estableció, y con toda razón y con una redacción que de verdad da envidia, en un párrafo, en un par de párrafos explican cómo pues, este delito tiene un carácter permanente y continuo. Entonces, al momento en el que se presenta la primera petición de participación de la comisión en el 2001 y hasta que encuentren a esta persona, el delito de desaparición forzada se seguía cometiendo. Entonces el Estado mexicano tenía que hacerse cargo desde ese momento porque seguía cometiéndose estas irregularidades y estas violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, también establecen cómo por la competencia contenciosa de la Corte, la misma razón, fundamentalmente no podía conocer de este delito, la Corte volvió a decir exactamente lo mismo y es así como pues ya podemos tener pues más o menos un conocimiento de cómo iba a resolver este asunto. Fundamentalmente hablaba también aquí se da cuenta de todos estos derechos que están involucrados, ya lo decíamos, libertad de expresión, libertad personal, integridad física, vida, reconocimiento de la personalidad jurídica, y cómo pues, todos fueron sistemáticamente violados de momento a momento, ¿no? Otro de los elementos de esta sentencia que también fue sumamente relevante es la idea del fuero militar, ¿no? Decían que este delito tenía que ser conocido por el fuero militar porque así es como está previsto. Cuando una de las partes es parte del ejército, se tiene que conocerse por este tipo de instancias y no de las instancias civiles. Y fue como nuestro primer foco en esta sentencia, porque bueno, la Corte Interamericana ha sido enfática en decir que cuando exista un procedimiento, que exista algún caso en el que esté involucrado una persona civil, luego entonces tienen que ser conocidos por las instancias civiles, ¿no? Y entonces, bueno, en este caso da cuenta de eso y en realidad de lo que estaban hablando es de la inaplicación del artículo de un dispositivo normativo del Estado mexicano que nos obligaba a que este tipo de asuntos fuera conocido por las cortes militares y no por las civiles, ¿no? Entonces aquí, al hablar de esto, pues imagínense, estábamos hablando en ese momento de las primeras ocasiones, digo, no de las primeras, de una de las ocasiones donde más nos llamaba la atención la presencia del ejército en las calles y que habíamos venido y que teníamos también una historia nacional importante en la que cada vez teníamos o podíamos dar cuenta de más violaciones a derechos humanos por parte del ejército, ¿no? Por su formación, por ciertas cuestiones políticas, pues cada vez tuvimos más casos, ¿no? Que pues eran violatorios de derechos y fueron muy sensibles, ¿no? Para el Estado mexicano. Entonces, bueno, imagínense, en ese momento, 2008-2009, que la Corte Interamericana nos pusiera el dedito ahí, pues era muy delicado. Y es así como en realidad lo que le estaba diciendo la Corte Interamericana al Estado mexicano era, a ver, vas a tener que tomar decisiones no solamente en este caso, sino lo que decidas va a repercutir a todo tu sistema interno, Y eso fue precisamente lo que pasó. Lo que decía la Corte, bueno, ya se pronuncia sobre cuestiones específicas, sobre cómo tampoco hubo, y este es otro de los elementos importantes, no hubo un proceso de investigación efectivo en esta causa penal. O sea, formalmente estaban obligados a tomar ciertos procedimientos y a atender a ciertas cuestiones en materia técnica y científica con respecto a la investigación del caso. La Corte dijo, pues no lo hicieron. Este asunto no se investigó como se debía hacer,
¿no? Formalmente dijeron que lo hicieron, pero no fue real. Y entonces, bueno, pues esto ya es como lo podamos lo podemos entender, se establecen criterios sobre cómo podía ser o cuál debía ser una investigación eficiente, cuál iba a ser un tiempo oportuno para resolverlo, cómo se debía entender la idea de sin demora a la que están obligados. Pero además de eso, también empezamos y como ya lo decimos, empezamos a entender de una forma diferente la idea de justicia militar, ¿no? Y esto fue al entender que pues ya no, o sea, no era suficiente y que estaba mal aplicado y que estaba mal entendido al Estado mexicano, lo que la Corte Interamericana nos estaba diciendo es, evalúalo y corrígelo, porque eso ya no puede pasar. Oye, pero ¿cómo? ¿Y hasta dónde? ¿No? Pues hasta donde llegues. Y es así como empieza nuestra Corte a hacer diferentes pues entender de forma diferente o hacer consultas sobre cómo debíamos interpretar este tipo de disposiciones, hasta dónde iban a aplicar esta obligatoriedad o hasta dónde era esta vinculatoriedad a todas las autoridades. Porque de entrada, pues podríamos pensar, bueno, sí, es obligatoria para el Estado mexicano, pero pues a estas instancias de investigación específicas, para este caso, para identificar a esta persona, ¿no? Para encontrarla, para reparar el daño psicológico y el daño moral y el daño al que fueron sometidos sus familiares, porque bueno, pues también esta idea de reparación está contenida en esta sentencia, pero no solo eso, también establecían como de rebote obligaciones para todos los demás jueces, ¿no? Y establecía de una forma más o menos velada la idea de la posibilidad de desaplicar o inaplicar ciertas disposiciones normativas cuando no fueran conformes a la Convención Americana y pues también a principios constitucionales. Entonces esto les sonó, yo creo que muy raro. O sea, ¿qué es esto? ¿Esto es el control difuso? Pues sí, sí fue el control difuso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final podemos ver cómo en esta sentencia se pronunció sobre la desaparición de esta persona, se pronunció sobre ciertas cuestiones de reparación a las familiares, porque también esto es importante, cómo la Corte le da la calidad de víctimas a los familiares de estas personas y también como titulares de derechos que fueron violados, no nada más al sujeto desaparecido, sino a toda su familia, y esto es también importantísimo, y fueron cuestiones que rebotaron en diferentes figuras, ¿no? Y que ya venían dentro de una tendencia de protección y de desaparición, pero bueno, pues que lo diga una instancia internacional conforme a este caso específico, pues fue bien relevante. Entonces, bueno, a partir de eso, en noviembre del 2009 se emite esta sentencia, se emiten lineamientos de cumplimiento de los cuales la Corte tuvo que interpretar, que reinterpretar y que aplicar. Otros elementos sobre este caso específico, pues está la idea de la reparación, la disculpa pública, ¿no? Que tenía que dársele una semblanza de esta persona, también el entendido de esta, pues de cierto modo, el derecho a la verdad, ¿no? También, y a esta idea de conciencia colectiva y de memoria colectiva que nos permitía, pues, llenar ciertos aspectos, ¿no? Aquí esto también es relevante porque, pues, la Corte Interamericana igual ha sido enfática en este tipo de comportamientos porque, pues recordemos, nosotros en el sistema interno, en nuestro sistema interno, tenemos un sistema de responsabilidad del Estado en cuanto hace ciertas actuaciones irregulares y reconoce a las personas cuyos derechos fueron violentados o o que
sufrieron un daño que no tuvieron la obligación de soportar o que no tuvieran la responsabilidad de soportar, tenemos una figura de reparación, pero la reparación que nosotros considerábamos era una indemnización económica, ¿no? En esta sentencia, al realizar una semblanza, al dar una disculpa o publicar o también publicar la sentencia de la Corte Interamericana, pues vean, o sea, estamos haciendo una cuestión colectiva bien importante, que el Estado mexicano no estaba dispuesto a hacerlo motu propio, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto se me hace importantísimo a partir de ahí también, porque, bueno, elaboro tantito en esta idea de responsabilidad. Nosotros ya teníamos, ¿no? Esta figura de responsabilidad patrimonial del Estado en el que entendíamos que cuando había un daño efectuado por una actividad irregular del Estado, ojo, aquí hablábamos de irregularidad, no de ilegalidad, ¿no? Cuando existía una irregularidad en la actuación de la Administración Pública Federal, como en este caso lo hubiera sido, imagínense, un ministerio público, entonces, y se generaba un daño, entonces iba a ser sujeto de indemnización. Indemnización económica en cuanto hubiera daños materiales. Y también indemnización económica cuando se trataba de un daño moral, y esto iba a ser cubierto en los términos del Código Civil, que en su momento la Corte, el Código Civil establecía topes para el daño moral. La Corte dijo que constitucionales serían Te perdí, maestra. de otras, ¿no? que podemos ver. Te perdí por un momento, pero bueno, aprovecho para que nos vayamos al corte y nos cierres esta idea regresando del corte, porque esto último que nos estabas explicando en cuanto a la reparación del daño, sumamente importante. Entonces, no se vayan, regresamos y así arreglamos esto de la conectividad. Rápidamente regresamos con todas, todos y todas. Ya estamos de vuelta aquí con todas, todos y todas ustedes y nos quedamos, porque el internet así lo decidió, nos quedamos justo donde nos está explicando la maestra Mariana acerca de esta indemnización o reparación del daño, específicamente en el caso de Radilla Pacheco. Y bueno, nos quedamos en que la Corte decidía, ya no se entendió si la Corte Interamericana, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, y en eso el internet dijo, pues se callan y regresamos después del corte. Entonces, adelante, querida maestra. Sí, bueno, es más eficiente que el propio internet diga hasta dónde. Me parece ya es otra concepción de la idea de inteligencia artificial. Entonces, bueno, sí, se me empezaron a mí también a juntar los cables. Entonces, bueno, estábamos hablando de esta idea de reparación. Que la Corte Interamericana reconozca que uno de los elementos importantes, y a ver, en el de Rosendo Radilla no fue el primero, y me gustaría decir que es de los últimos, pero la verdad lo dudo, que la indemnización o una indemnización económica es insuficiente para responder a los daños sufridos de diversa naturaleza por las personas víctimas involucradas en estos casos, es importantísimo para reconocer o para identificar la idea de que una reparación debe ser integral, que debe responder no nada más a un daño económico que deba ser resarcido en estos términos, es decir, una reparación, sino que se tiene que dar cuenta o debe dar cuenta también de de otros daños y de otras respuestas para poder hablar de esta cuestión integral. Sí. Sí, porque en este caso, por ejemplo, la desaparición forzada, muy posiblemente estemos hablando de que ya la persona ya no está con vida, si es que se le encuentra algún día. Entonces, ¿cómo puedes tasar o cómo puedes decidir cuánto vale la vida de una persona? Eso es
es sumamente complicado, ¿no? Así es, esto es, yo creo que de los elementos, cuando hablamos de reparación, yo creo que es la pregunta que se ha intentado contestar en cada uno de los casos. O sea, al final, al ser tan complejo y a tener que atender en cada caso a las condiciones individuales de las personas involucradas, pues no podemos, en términos generales, establecer una fórmula de cuánto vale la vida de quién, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando tienen que resolver una solicitud de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando tiene que hacerlo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuando necesita cuantificar una indemnización, y cuando lo hace también la Corte Interamericana cuando tiene que responderse a esto, ¿no? Aquí surgen figuras como la del proyecto de vida, entender el proyecto de vida como uno de los elementos fundamentales para esta idea de cuantificar, pero pues al final siempre va a ser insuficiente. ¿Nos podrías explicar un poquito más? Porque de hecho me ganaste hablando del proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida para quienes no sean juristas, que entiendan que sí realmente se trata de ver todos los ángulos de una situación, no nada más, bueno, ya no está con vida y ya no, sino qué significa el que la persona ya no esté con vida y todas las consecuencias que tiene, entre otros, el proyecto de vida? Se apagó. A ver, sí. Sí, justamente esta idea es una de las, pues de los conceptos filosóficos que incorporó la Corte para la solución de las, o para intentar responder a este tipo de cuestiones. Es analizar cuáles fueron o cuál era, ¿no? Si tenemos una víctima o tenemos, es que es muy complicado. Si tenemos a una persona cuyos derechos fueron vulnerados y a partir de esta violación no puede continuar con su vida en los términos en los que llevaba haciendo o como haberlo, eh, podría haber tenido una perspectiva, entonces tendríamos que responder a la reparación de esa parte en la que no pudo efectuarlo, ¿no? Antes decíamos, bueno, la idea de daños y perjuicios, ¿no? Y tú dices, pues no, es que eso es insuficiente, ¿no? ¿Cómo puedes decir? Es que este fue el dinero que dejó de ganar en todos estos años, entonces ponemos que el salario mínimo es tanto, esto pudo haber ganado, luego entonces así es como se va a cuantificar. No, tendremos que considerar quién era esa persona, a qué se dedicaba, qué es lo que hacía, cómo lo hacía, ¿no? Y esto es si tenía hijos, si tenía familia, cómo llevaba su vida desde esa individualidad, ¿no? Entonces ve qué complicado, porque esto es como muy sonado, no sé si te acuerdas, y esto es como salirnos un poco de tema, pero es importante. No sé si te acuerdas de un asunto en el de cuando el secretario Mourinho tuvo el accidente del helicóptero, entonces cayó sobre un ciudadano francés y entonces tuvo quemaduras muy importantes y quedó en unas condiciones pues en las que él no estaba, ¿no? Entonces parte de la cuantificación de la indemnización que en este caso se le dio por la figura de responsabilidad patrimonial fue precisamente atendiendo a su condición. O sea, y decían, es que no podemos decir que vale esto porque este fueron lo que gastó en el hospital, cuando este señor se tiraba del paracaídas y esquiaba y hacía cuestiones así, y ya no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, esta idea del proyecto de vida tiene que atender a las condiciones particulares de cada una de las personas, a la edad, a la condición familiar, a su condición socioeconómica también, Y en ¿no? este caso, que además, como nos comentaste, la Corte Interamericana le da la calidad de víctimas a los familiares, entonces también ahí se suma, por ejemplo,
bueno, no sé si específicamente en este caso, pero él pues era el proveedor, el padre de familia. Entonces, al ya no estar, pues tal vez los hijos ya no iban a poder estudiar o también tener un desarrollo de su personalidad igual al que iban a tener estando el padre vivo y proveyendo, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí hay que, o sea, o se es muy cauteloso en el entendido de que una buena parte de lo que se podría entender ahí o lo que se podría discutir ahí, pues son como alguna intuición o alguna asunción que puede realizar o que puede ser lejana y que puede generar pues una distorsión a las condiciones reales de los problemas, ¿no? Entonces aquí, bueno, la calidad de víctima que se le dio a los familiares era nada más en el entendido que tenían que recibir atención psicológica y médica y este apoyo derivado del daño moral de tener a este familiar en estas circunstancias. ¿No? También esto que dices es importantísimo, ¿no? Esta figura de que este señor era padre de familia, que era el titular o era la cabeza de la familia, pues es uno de los elementos que se considera, ¿no? La edad que tenía, cómo fueron modificándose estas condiciones dentro del núcleo al tener que enfrentar esta idea de violación de derechos humanos de este tipo, ¿no? Que desaparezcan un familiar, pues está en esos términos. Bueno, pues, y esta idea de proyecto de vida, pues fue la respuesta, o ha sido la respuesta que la Corte Interamericana da desde finales de los 90, ¿no? En un caso contra el Estado de Perú, en el que decían, bueno, pues es que aquí tenemos que ver la afectación al proyecto vital de las personas involucradas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya esto fue en el 98, hablando de una persona en específica, me parece que ya fue varios años después, o sea, diría 2004, cuando se dijo por primera vez que había un proyecto de vida familiar, que se parece muchísimo a lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y claro, o sea, tiene que considerarse así en el entendido que esta afectación no es nada más hacia la persona, ¿no? Esta idea de que tenemos que entender a las personas como parte de un núcleo, ¿no? Y estas afectaciones rebotan a muchas más personas y que en este momento tienen que responderse. Y bueno, pues así es como podrían entenderse estos daños, ¿no? Estos menoscabos y estos impedimentos hacia las familias y no nada más a la persona afectada, porque bueno, pues en este caso, si atendiéramos a una idea tradicional de la reparación, pues tendremos que atender exclusivamente a la persona desaparecida, cuyos derechos, todos y cada uno, fueron violados desde el primer momento, ¿no? Esta idea de reconocimiento de la personalidad como la premisa de la violación de todos los demás derechos. Pero esta idea que nos dices es lo que también hace todavía más complejo el estudio y por ende la resolución de este tipo que llegan a este tipo de sentencias. Por eso no es de rápido así no, dirían muchos que quizás nos están escuchando, es que como que, ¿por qué se tardó tanto, no? Porque bueno, también es importante recordar, que creo que no lo hemos comentado hasta ahorita, que para llegar a la Comisión Interamericana y si es posible después a la Corte Interamericana, primero se tuvieron que haber pasado todos los procesos nacionales y agotado todas las instancias nacionales. Entonces, no siempre es de que porque, no, ¿por qué no se fueron luego a la Corte? Pues Interamericana, porque bueno, primero había que agotar acá los procesos, ¿no? Además, lo que comentaste que fue hasta el 81 que México finalmente ratifica y se vincula a este sistema y pues
pues eso lleva su tiempo, a veces por eso es tardado. De hecho, tengo entendido, haciendo otro paréntesis, que la Comisión Interamericana precisamente también se crea para eso, para darle un poquito de mayor celeridad a todos los casos que lleva la Corte Interamericana, porque además no son solo los casos de México, son de todos los estados miembros del sistema interamericano, ¿no? Y son muchísimos. Sí, así es. Esta idea de la comisión como el seguimiento inmediato del cumplimiento de las disposiciones de la convención, pues es así. Es en esos términos de verificar el cumplimiento y también de ser como la primera entidad de interpretación de las disposiciones de la convención. ¿No? Y precisamente, pues en este entendido de que tienen que dar cuenta o que tienen que atender todas las violaciones de derecho, de los derechos humanos contenidos en la convención, pues imagínate la cantidad de trabajo, ¿no? Y es así como la primera solicitud de intervención surge en el 2001 y es a partir del 2008 que se emite el informe y que se remite a la Corte. ¿No? Entonces, bueno, pues ya esto da cuenta de la cantidad de trabajo, pero pues también de la importancia de tomarse en serio las disposiciones de la comisión también, ¿no? No Y solo en además también no hay que perder de vista que finalmente son juristas los que analizan y tienen que dar una sentencia o un resultado en base a términos jurídicos, no nada más, a mí me parece que sí, entonces no, tiene que estar sustentado y argumentado, ¿no? Completamente y verazmente para poder emitir una sentencia. Y también de ahí la gran relevancia de este caso Radilla Pacheco, ¿no? Así es, sí, es, bueno, digo, nosotros cualquier sentencia de la Corte que podamos leer, pues es una manifestación de verdad que son ejemplos de cómo se tendría que resolver un asunto hasta para el derecho interno, ¿no? Todas estas ideas que podemos tener de la redacción de las sentencias, que a lo mejor nos lo pueden enseñar en algún taller, lo podemos ver en una sentencia de la Corte Interamericana. Esta idea de fundamentar, de motivar y de apegarse a los preceptos normativos aplicables, pues es importantísima, pero sin caer en esta posición formalista que pudiera tener, ¿no? Y es así como cuando estamos hablando de la idea de proyecto de vida, que te dije, pues es que esto en realidad pues es un concepto filosófico, ¿no? Y pues bueno, antes de caer en eso, la Corte lo utiliza en esos términos, ¿no? Si lo pensamos, estas concepciones y estas ideas que nosotros partimos, como la idea de dignidad humana o de persona, todo esto, pues en realidad estamos atendiendo cuestiones mucho más profundas, ¿no? Esta idea de proyecto de vida entendida como las expectativas o las posibilidades reales de un sujeto, de un hombre, de una persona, de poder realizar o decidir, optar o tener la libertad de hacer lo que quiera de su existencia. O sea, imagínate una sentencia que reconozca esto, ¿no? Esta idea de proyecto de vida dentro de, bueno, pues sí, ¿no? Límites razonables o expectativas racionales, en tanto que pues no vamos a poder llegar a demandar y decir, ¿sabes qué? Es que yo me hubiera gustado, o sea, si no hubiera tenido este incidente, ¿no? O si no hubiera tenido este problema con el ducto de Pemex que me explotó, yo hubiera sido astronauta. Entonces, indemnízame en tanto ya no voy a poder ser astronauta, ¿no? Pero bueno, esta idea de razonabilidad dentro de las disposiciones o dentro de eso, pues es un factor pues, necesario pero volvemos, se tiene que tomar en cuenta cada caso y cada característica de las personas involucradas. Entonces, bueno, aquí pues ya tendríamos como también se fue elaborando y se fue haciendo cada vez más compleja esta idea de el plan, el proyecto de vida familiar, identificar como víctimas a otros sujetos involucrados, cuyos, a través de un mismo hecho o de estas circunstancias, pues fuimos ampliando y fuimos dándole un contenido diferente a este tipo
de cuestiones. Y no solamente eso, a mí esta parte del acto público de reconocimiento de responsabilidad, pues era es uno de los elementos más importantes, ¿no? Porque de este modo no es nada más o no puede estar dirigido exclusivamente a los sujetos involucrados o a los familiares o a todas aquellas personas que se apelliden Radilla en México. No, está dirigido a todas y todos los mexicanos, ¿no? Esta idea de reconocer el Estado como esta responsabilidad en la violación de derechos humanos y reconocerse como un sujeto que va a responder y que tiene la obligación de responder como persona, parte de una comunidad política, pues debe ser muy significativo. Y entonces ve cómo aquí hay otros derechos involucrados del resto de las personas. Y cómo a partir de este tipo de disposiciones, bueno, pues podemos ver cómo las cuestiones del derecho a la verdad o estas posibilidades, pues cobran un sentido diferente, ¿no? Y bueno, ya eso, más adelante el Estado mexicano pues, lo ha vuelto a hacer. No sé si recuerdas, y esto ya no fue a partir de una obligación del Estado mexicano impuesta por un órgano internacional, sino los propios jueces o las propias jueces del Estado mexicano, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tuvo una cuestión similar cuando el secretario de Gobernación tuvo que hacer una disculpa pública a las familiares y a la persona misma involucradas en un caso de una averiguación previa irregular, y en este caso pues tuvieron que disculparse porque pues había habido muchas imprecisiones y había habido un procedimiento y una figura de prisión preventiva injusta. Entonces el Estado mexicano también se disculpó ahí. Entonces, bueno, esto cada vez se hizo más relevante. En cuanto a la reparación a los familiares, ya lo decíamos, eran la atención, eh, la atención psicológica, la atención médica y toda esa atención profesional que pudieron haber necesitado a partir de estas condiciones y de lo desgastante que podía ser un proceso jurídico alrededor de la desaparición de una persona. Y también se dio una indemnización por los daños materiales e inmateriales, se reintegraron las costas y esto dio un tiempo específico para hacerlo y pues así se hizo. Y el otro elemento interesante es que las obligaciones adquiridas al Estado mexicano, no solamente a los involucrados, específicamente en esa causa o en esas causas penales, fue que tendría que hacerse una formación o capacitación de todos los operadores jurisdiccionales en materia de jurisprudencia y de la Convención Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, es decir, que se tuviera un conocimiento de a de veras del sistema interamericano. Entonces, vean, en una sentencia te digo, te obligo a ti y a todos tus amigos, ¿no? Y es así como el Estado mexicano dijo, híjole, pues hay que tomárnoslo en serio porque ya nos obligó la Corte. O sea, vamos a tener que saber de qué se trata todo esto. Y no solo eso, ¿no? Entonces, ahí tienes todo el Poder Judicial diciendo, híjole, ¿quién nos va a dar este curso, no? ¿A quién vamos a contratar si todavía no han salido los primeros especialistas de esta maestría que ahora ya tenemos a la maestra Miroslava? Pero antes, ¿quiénes eran? Y así empezaron esta obligación de los operadores jurisdiccionales. Pero no solo eso, también tenían que tomar estas ideas tenían que incorporar esto al poder legislativo. Entonces también se impuso una obligación de armonizar las disposiciones legales sobre todas las cuestiones en materia de derechos humanos, fundamentalmente aquellas relacionadas con el fuero militar o la jurisdicción militar, que en este caso dijeron, no es justificable
que sean jurisdicción militar aquellas situaciones en las que esté involucrado un civil, como fue el caso. Y de ahí que por eso este caso tiene tanta relevancia en la reforma que viene posteriormente en el 2011, sí, ¿no? Me tengo que ir a otro corte, pero me gustaría que regresáramos a que nos siguieras platicando de toda esta relevancia que ha tenido este caso y su importancia. Y bueno, y más bien, hasta ahorita, ¿en qué va la reparación o la reparación de los daños y sobre todo el cumplimiento por parte del Estado mexicano? ¿Qué ya pudo cumplir, qué no, o qué no ha querido cumplir? Porque a veces es de voluntad política, ¿no? Entonces regresamos rápidamente con todos y todos ustedes, no se vayan. Y estamos de vuelta con todos y todos ustedes. Y bueno, nos quedamos en pues toda la relevancia de esta sentencia y todo. Ya nos explicó la maestra todo lo que es la importancia del proyecto de vida para poder llegar a una decisión de qué es lo que hay que pues tratar de reparar, porque yo creo que una pérdida de ese tipo nunca se repara. Y luego más con la ausencia, ¿no? De un, si es que la persona ya no vive, pues dónde está el cuerpo, ¿no? Alguien a quien le pueda dar un cierre, y de ahí que los ven también como víctimas la corte, y pues antes que nada pide esta reparación con un apoyo psicológico o el que le sea necesario a los familiares, ¿no? Que ya son consideradas víctimas. Pero pues nos quedamos en esto de ver pues todo lo que conlleva esta sentencia hacia el Estado mexicano y hasta dónde ha podido o ha querido cumplir. Desafortunadamente la persona no ha aparecido, entonces bueno, pues sigue abierto este caso, pero hay otras muchas cosas que solicitó, no sé cuáles, así en términos generales nos pudieras comentar que se hayan ya resuelto a su cabalidad por parte del Estado y cuáles siguen pendientes independientemente de que aparezca la persona viva o muerta, ¿no? Así es, gracias, Miros. Sí, justamente estas cuestiones de esta naturaleza, donde las obligaciones a los estados son tan amplias y tan complejas, como ya intenté como manifestarles con esta sorpresa, ¿no? Con esta, pues, no sé, bueno. Nosotros tenemos que una de las partes más difíciles es el cumplimiento, ¿no? O la supervisión del cumplimiento. Al respecto, la Corte Interamericana tiene un sistema de seguimiento en el que cada tiempo determinado establece o da este seguimiento y entonces va a informar el estado del cumplimiento. En ciertas medidas muy específicas, la Corte establece cuáles van a ser los plazos para dar cumplimiento. Por ejemplo, la indemnización económica, el pago, ¿no?, de costas en estos procedimientos, la atención directa a los familiares, de la que hablábamos, esta atención psicológica y de otra naturaleza, pero hay otras que están tan complejas que pues lo único que puede hacer la Corte es decir, tienes esta obligación para que dentro de un plazo razonable puedas hacerlo, ¿no? Aquí la razonabilidad del plazo pues es de lo más complejo, pero pues ciertamente, o sea, no son tareas fáciles. En el último informe que dieron al respecto, establecían que el Estado mexicano había cumplido totalmente esta idea de armonizar el artículo, particularmente el artículo 57 de justicia militar, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Es decir, en esta idea de la jurisdicción militar, entonces entendía que el Estado mexicano ya había cumplido en su totalidad, entonces ahí podemos ponerle palomita.
pero también que había nada más un cumplimiento parcial con respecto a otras disposiciones relacionadas con justicia militar, ¿no? Entonces ahí el Estado mexicano tenía que hacer todavía modificaciones y reformas adicionales y que hasta entonces, hasta el último informe emitido, pues no lo había hecho. Y posteriormente, o sea, dentro del mismo informe, o sea, dentro de esta misma verificación de cumplimiento o supervisión de cumplimiento, establecía que el Estado mexicano tenía que mandar a la Corte cuáles fueron las medidas de reparación que habían tomado en estos casos, ¿no? Cuáles habían sido estas medidas y cuáles ya habían sido cubiertas. Y también cuáles habían sido las otras medidas en cuanto al cumplimiento de esta idea de armonización y de capacitación y formación de los órganos jurisdiccionales o de los operadores jurisdiccionales en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, esto yo creo que son de los casos que va a ser difícil que terminen o que podamos decir que ya hay pleno cumplimiento de las disposiciones ordenadas por la Corte y que podríamos decir aquí el Estado mexicano ya cumplió, ¿no? Porque tenemos, bueno, pues ahora es muy claro cuando nosotros vemos este observatorio o este sistema que tenemos de la Comisión de Derechos Humanos en materia de armonización legislativa, y pues podemos ver que falta mucho, que se ha hecho mucho, pero que también falta mucho. Y como en materia de derechos humanos, pues es muy difícil colocarse en una posición en la que nosotros estemos plenamente conformes a lo que se ha hecho en esta materia, ¿no? Yo creo que en esto siempre se puede hacer un poco más, ¿no? Y esta sentencia en lo particular, pues ha sido fundamental para darle un empujón bien importante al Estado mexicano que necesitaba, ¿no? Volvemos a lo mismo, la Corte Interamericana ya había tenido otros acercamientos con el Estado mexicano, ¿no? En todas las materias, en protección a los derechos de las mujeres específicamente, en materia de violaciones de derechos humanos hechas por militares también, en materia político-electoral también, ahí teníamos un caso volando pronto que también ahí alrededor, que también fue bien importante, ¿no? Digo, tendremos coincidencias o no con lo decidido, pero pues al final significó cosas importantes en materia de derechos político-electorales, pues importantes. Entonces hay que ver cómo, sí. En uno de los bloques pasados comentabas de esta preocupación, me parece que fue en el bloque pasado, de la preocupación entonces del Poder Judicial, de cómo le iban a hacer ahora a raíz de esta sentencia, pues ahora sí, ¿quién nos va a dar el curso, no? ¿Quién nos va a empezar a adiestrar o a enseñar sobre estos temas? Entonces, no sé si nos pudieras platicar, ahora sí que, entonces, ¿qué hicieron para poder cumplimentar esto? Porque a veces no es que no se quiera, a veces sí no se tienen los recursos. A veces sí es que no hay la voluntad política, como lo decíamos, pero en ese caso yo creo que sí había, sobre todo del Poder Judicial, por algunas cuestiones que he ido viendo precisamente respecto a esta sentencia, sí había esta voluntad de sí alinearse a lo solicitado por a lo sentenciado por la Corte, pero ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Sí, justamente a partir de estas obligaciones o de esta imposición o esta necesidad de que los órganos tuvieran un acercamiento mucho más directo y mucho más efectivo hacia los derechos humanos, es lo que hizo al Estado mexicano acelerar muchas decisiones y tomar otras que pues a lo mejor no se hubiera llegado sin esta nueva posibilidad, ¿no? Una de ellas, y hay que verlo como en su conjunto, es entender o identificar cómo cambiamos o que hicimos una modificación bien evidente de la forma en la que nosotros entendíamos el control constitucional,
¿no? Esa es la primera. Y la segunda es cómo se hace obligatoria a partir de una redacción específica y expresa de nuestro texto constitucional, de establecer un criterio interpretativo diferente o posiblemente diferente al que se había llegado. Yo creo que eso hay que entender en su conjunto y es un proceso en el que seguimos ciertamente, pero que es muy evidente del 2009 al 2011, finales del 2011, donde es que se empiezan a dar este tipo de cuestiones fundamentales en el que el Poder Judicial ha sido particularmente, y a ver, me atrevería a decir que no solamente el Poder Judicial, sino que también otros órganos o todos los órganos jurisdiccionales tienen obligaciones específicas en esta materia. Entonces, bueno, aquí, y yo creo que eso es una de las cosas importantes que la Corte reconoció, que le cuesta medio trabajo, ¿no? Y que ahorita con esta reforma vamos a ver esta reforma recién publicada, vamos a ver cómo se desarrolla, pero bueno, yo creo que de las primeras repercusiones inmediatas hacia hacia la actuación del Poder Judicial y de los órganos jurisdiccionales en términos generales, es precisamente la posibilidad de realizar control difuso, ¿no? De constitucionalidad. Nosotros históricamente habíamos tenido un sistema de control concentrado, es decir, únicamente teóricamente ciertos órganos específicamente pueden ejercer el control, es decir, hacer interpretaciones del texto constitucional, ¿no? En este caso, el último intérprete de la Constitución era la Corte y ningún otro órgano podría tener una interpretación de aplicación o inaplicación de ciertos dispositivos. A partir de la reforma del 2011, que en estos términos se hace por la orden de la Corte Interamericana, es la posibilidad de todos los órganos jurisdiccionales de hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad, que esto es como lo que les volvió locos a todos, en materia de derechos humanos. Entonces, vean, no solamente la Corte podría inaplicar un precepto legal que pudiera ser contrario a la Constitución, no solamente un tribunal colegiado de circuito podría hacer esta interpretación, sino también, digamos, un tribunal autónomo, como el que podría ser el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, esto es importantísimo porque estamos abriendo una puerta. Ya vamos a ver cómo pues eso es nada más, o sea, podría no ser tan como el control difuso que nos podíamos estar imaginando, pero que que nuestro texto constitucional obligue a todas las autoridades jurisdiccionales a realizar este control, pues fue importantísimo, ¿no? Fue identificar a todos y todas las juezas mexicanas como, y esto lo dice mi jefa, la magistrada Zulema Mosri, es identificarnos a todos los juzgadores y a todas las juzgadoras como jueces interamericanos. Entonces, ve qué interesante y ve qué bonito ver que todos tienen esta obligación de hacer esta evaluación. Y también ahí es donde se incluyen a todas las autoridades, no solo a las del Poder Judicial, ¿no? Sino a cualquier autoridad a que respete y salvaguarde los derechos humanos, y eso es inusitado, ¿no? Así es, sí, justo aquí, bueno, estas disposiciones de inaplicación y de estas cosas que pudieran resultar un poco más técnicas, pues está dirigida para los órganos jurisdiccionales, pero la obligación de proteger, garantizar, resguardar y todos estos verbos del artículo primero es a todas y cada una de las autoridades. Sí, desde el policía en bicicleta hasta el presidente de la República, ¿no? Así es. Sí, digo, no que uno sea menor que otro, son diferentes, pero bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, y justamente esto que dices es como lo fundamental, es entender a los derechos humanos como el eje rector o el eje
o el criterio de racionalidad de nuestro Estado, ¿no? Entonces ver cómo cada una de las personas en el ámbito de su competencia pues tiene que actuar o toda su actuación tiene que girar alrededor de los derechos humanos. Pero esto pues a nivel de implementación pues es complejo. El tema, ¿no? Ajá, justamente. Entonces esta obligación de tener que formar, ¿no? Que no fue nuestra obligación, de formar a todos los operadores jurisdiccionales en materia de la convención y de la jurisprudencia derivada de esta convención, pues ya nos quedó corto, porque hay que formar a todos y todas las personas que forman parte eh, del sistema estatal en México, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a partir de todas estas situaciones, que si bien como ya lo decíamos, la idea de reforma en materia de derechos humanos, pues es producto de un contexto mucho más complejo que simplemente, bueno, digo no simplemente, que únicamente la Corte, la sentencia de la Corte Interamericana, sino que responde también a una reforma del Poder Judicial y de la Ley de Amparo que fue importante, que responde también a un cambio político muy relevante y a nuevas condiciones políticas, ¿no? Y es así como a partir del 2008, principios del 2008 y hasta el 2011 se presentaron muchísimas iniciativas en materia de derechos humanos para quedar como quedó, ¿no? Y cómo a partir de estas modificaciones, pues podemos ver varios elementos adicionales que hizo el trabajo de todos los órganos que integran el Estado, pues mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la primera, y es la que más nos puede sonar, pues es esta idea de la modificación de denominación, de pasar de garantías individuales a derechos humanos, ¿no? Esto en el entendido, y esto aquí digo ya, si lo queremos llevar más allá, habla de un reconocimiento de derechos humanos, ¿no? Esto implica que el Estado mexicano, y así si lo queremos llevar al fin del mundo, al mundo de las ideas, es que cambiamos de visión y pasamos a un naturalismo en el que entendemos que los derechos humanos son inherentes a las personas y por lo tanto el Estado no los crea, no dota de ellos a las personas, sino simplemente los reconoce. Exactamente. ¿No? Y de ahí Entonces, también la complejidad, ¿no? Y por eso sigue habiendo tantas situaciones que quisiéramos que ya no existieran. Pero yo sé que es un tema árido, un poco difícil, pero tú lo explicas de una manera muy sencilla, porque ahorita así como que la maestra nos los dice todo de corridito, pero no es todo, pues la sentencia de entrada son muchas páginas y sobre todo toda la parte de la argumentación jurídica que se hizo a lo largo de esa sentencia para llegar a esos resultados no es sencillo a veces de entender. Y bueno, y luego la relevancia que ha tenido. Aparte de esta armonización en la que se sigue trabajando, ¿qué otro punto importante consideras comentarnos el día de hoy que ya también haya podido, si no en su totalidad, en parte, cumplimentar el Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco? y yo creo que a partir de esta reforma, a partir de esta sentencia y toda esta implicación directa que tuvo la reforma en materia de derechos humanos, yo creo que no podríamos pensar en una sentencia con mayor impacto que una que desemboque en una reforma constitucional a nuestro sistema. Yo creo que a partir de esto y de ver cómo efectivamente los y las juzgadoras toman las disposiciones de la Convención Americana y de otros dispositivos internacionales en materia de derechos humanos para grupos específicos, por ejemplo, es uno de los cambios más importantes, ¿no? Como incluso la Suprema Corte ha emitido protocolos específicos para actuación en casos en los que estén involucradas
o que tenga que darse una perspectiva de género, de personas que viven con discapacidad, de personas que pertenecen a pueblos originarios, y cómo hay tratamientos específicos para atender de una manera real y darle contenido material de a de veras a los derechos humanos. Y yo no podría pensar que esto tiene que ver con otra cosa que no sea la sentencia de Rosendo Radilla, ¿no? A lo mejor es llevarlo a un punto como muy frívolo y hacerlo muy de causa-efecto. Reconozco que es mucho más complejo, pero se me hace que esta sentencia es lo que hizo, ¿no? El parteaguas, ¿no? De nuestro sistema jurídico, principalmente, el antes y después de Radilla Pacheco, y eso lo han dicho muchísimos juristas y lo siguen diciendo. Y con todas estas consecuencias que se siguen viviendo a raíz de ese caso, pues no hay forma más patente de hacerlo que ello, ¿no? Y bueno, me tengo que ir al último corte, pero me gustaría que regresáramos precisamente con las conclusiones sobre este caso y cómo llevó a esta maravillosa reforma del 2011 y si todavía nos faltan cosas por hacer más allá de esta sentencia, ¿qué más? ¿Qué podría todavía necesitarse en nuestro sistema aparte de la reforma del 2011 o si es suficiente nada más acabarla de implementar en la mayor totalidad posible? Bueno, entonces no se vayan, regresamos rápidamente con todas, todos y todas ustedes. Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todas ustedes en nuestro último bloque. Y bueno, pues para entrar a las conclusiones de este caso tan paradigmático, se le podría decir, pero sobre todo tan importante y trascendente en la historia jurídica, sobre todo en materia de derechos humanos de nuestro país. Y bueno, pues sin más, te cedo la palabra, querida maestra. Gracias. Bueno, pues ahorita en este bloque de conclusiones yo ya te iba a pedir, Miros, como hora y media más, porque precisamente es complicadísimo intentar resumir la importancia de este caso que a mí me emociona mucho y me parece importantísimo, pero bueno, a ver, si pudiéramos como establecer algunas cuestiones específicas centrales, yo diría primero, o sea, de las obligaciones del Estado mexicano, dejando fuera, que digo es injusto hacerlo, pero dejando fuera las condiciones específicas de atención a las violaciones dirigidas específicamente a las víctimas, pues, y pensando en cuáles podrían o cuáles son las consecuencias para el Estado mexicano, yo primero hablaría de la necesidad de formación de los y las operadoras jurisdiccionales en materia de derechos humanos o esta obligación de considerar a los derechos humanos como eje rector de su actuación. En segundo lugar, consideraría la obligación en materia de armonización legislativa dirigidas evidentemente a nuestro Congreso de la Unión y legislaturas locales en el ámbito de su competencia. Y en tercer lugar, consideraría la importancia de esta nueva o esta necesidad de interpretar todos los actos y todas las normas ordinarias a partir de, de las disposiciones en materia de derechos humanos contenidas en la Convención Americana, que esa es precisamente una de las obligaciones explícitas que ahora se hicieron mucho más complejas a partir de la reforma. Y esto, bueno, es en principio una idea de control ex oficio de la convencionalidad, ¿no? Que si bien podemos desprender que es dirigida específicamente a la Convención Americana en esta sentencia, pues podemos ver cómo a raíz de la reforma se extendió a todos los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y a todas las disposiciones que interpretan
estos tratados internacionales también. A este respecto, pues bueno, la Corte, y de ahí desprendemos esta obligación, obliga al Estado mexicano a no aplicar, ¿no? A desaplicar este artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar, por ser contrario a la interpretación de la Corte con respecto a la Convención Americana, ¿no? En materia de derechos humanos. Entonces, bueno, este control de convencionalidad ex oficio que obligaba ahí, pues ya podemos verlo como una obligación de todos y todas las jueces y juezas del Estado mexicano, no solamente con respecto a la convención, sino con respecto a la interpretación que de ella hubieran hecho la Corte y en su caso la Comisión. Entonces, vemos aquí como esta sentencia, pues a lo mejor ya ahorita, si nosotros lo vemos en el contexto de esta reforma que nosotros ya conocemos bien y que es parte de nuestra vida constitucional y que, digo, muchos de los y las abogadas que han salido en estos últimos años, pues ya no identifican que haya habido una vida previa a la reforma, ¿no? Nosotros vemos a la reforma como algo cercano, pero pues en realidad esto ya es constitucional desde hace 10 años, ¿no? Va a ser nuestro 10º aniversario de reforma constitucional, hay que hacer una fiestota desde nuestra casa, ¿no? Hasta que estemos vacunadas. Pero bueno, entonces yo estas obligaciones de capacitación y formación y de control de convencionalidad ex oficio para los órganos jurisdiccionales y por otro lado la obligación de armonizar las disposiciones normativas es lo que yo vería como lo más relevante en materia, en materia de derechos humanos de esta sentencia y bueno, pues qué mejor armonización que una reforma constitucional en estos términos. Ya en otro momento, y esto es lo que también me apasiona, Miros tendrá a la o el invitado especialista para que nos diga qué pasó después de esta sentencia y qué tanto ruido le hizo a nuestra corte, que resolvió varias cosas, que se pronunció en varios momentos sobre cómo tendríamos que entender estas obligaciones adquiridas por el Estado mexicano y bueno, también es complejísimo, interesantísimo y que nos hace pensar y repensar mucho de lo que nosotros sabemos o sabíamos de nuestro sistema constitucional. Entonces, bueno, sí, claro, sí, de hecho esperemos en el próximo mes contar con la presencia de una ministra que estuvo a su cargo el estudio de una de estas, de precisamente la Corte de la Suprema Corte de Justicia tuvo que estudiar si se podía adecuar o no, o más bien adherir a lo que dictara la sentencia o ellos tenían que dar otra interpretación y es esta ex ministra que nos va a hacer el favor de platicarnos de eso. Entonces, tienen que estar al pendiente, se sigue poniendo muy bueno este asunto, pero bueno, ya para terminar, ¿qué nos puedes decir tú en tu vida profesional, en tu práctica profesional? ¿Sí consideras que sí ha habido más avances y buenos avances a partir de esta reforma o todavía de plano estamos muy, muy lejos de sí realmente llegar a este respeto integral de los derechos humanos? Híjole, yo creo que esa es la pregunta más complicada que podrías hacerle a cualquier persona que dice o que pretende dedicarse a los derechos humanos. A ver, de entrada, teniendo una actitud modesta, pues tendremos que decir que sí, que se han hecho muchos esfuerzos, que han habido cada vez más cosas, pero si queremos tener una actitud con una expectativa protectora de derechos humanos, tendremos que decir que nos falta mucho, ¿no? Tendríamos que decir que aún hay mucho que hacer, aún hay mucho que formar,
porque si bien hay cuestiones técnicas y cuestiones específicas que podemos leer y repasar y que podríamos recitar una definición de bloque de regularidad constitucional, o que podríamos hablar de los niveles de racionalidad o de los criterios o el principio pro persona, en realidad hay muchas cuestiones que están tan internalizadas y que son tan propias de las subjetividades de las personas que se dedican a aplicar el derecho o a interpretar el derecho, que bueno, pues eso es precisamente lo que tendríamos que ponerle el foco, ¿no? Hay muchas cosas que es de conocimiento técnico, pero hay otras cosas que son propias de la formación y de una cultura, ya lo sabemos, a partir de la discriminación, de del no respeto a los derechos humanos, del machismo y muchísimas cuestiones que tenemos que atender de fondo, ¿no? Y hasta en tanto no entendamos como sociedad que la diferencia está ahí, pues nada más las sentencias de los órganos jurisdiccionales y las reformas legislativas que se puedan hacer, pues va a ser un reflejo de ese comportamiento social. Entonces, se ha avanzado mucho, sí. O sea, ya difícilmente podemos encontrar una sentencia que no esté fundamentada en algún tratado internacional en materia de derechos humanos, o que no contenga el término pro persona. Ahora lo que sigue es que si eso ya está en la forma, que esté en el fondo. Y eso nos va a tomar más tiempo. Y como sociedad a lo mejor va a ser difícil identificarlo. Pero entre más espacios como este haya, mientras más oportunidad tengamos de aprender, de evaluar, de reflexionar y de construir muchísimas de las prácticas, pues va a ser más fácil tener progreso. Entonces, bueno, yo diría eso. Ha habido avances, se aceleró un poco por esta patada que nos dio, patada en el buen sentido, que nos dio la Corte Interamericana, y bueno, pues hay que seguir viendo qué pasa después de estos 10 años. Sí, ya 10 años se dice fácil, pero sí esto es tiempo. Pero lo bueno es que ya seguimos hablando del tema, se sigue hablando de la necesidad de todavía implementar muchos aspectos en esta materia, y sobre todo yo lo que sí no entiendo es por qué todavía no se da una materia de derechos humanos desde el kinder. Debería de ser una materia forzosa desde el kinder, y no esperar hasta que los que se van para cuestiones jurídicas a ver si se especializan en el tema, no, esto debería estar desde el kinder, en la primaria, porque además ayudaría a los valores, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tenemos ya está en la ley que nuestros derechos humanos no se discuten, no se violentan y no están no hay forma de decir que el mío es más importante que el tuyo, todos son importantes. Entonces, yo te agradezco muchísimo, querida maestra, el tiempo y sobre todo la explicación de todo este caso, porque sí es complejo, yo insisto, ya nos lo diste todo desmenuzadito, y espero que en un futuro no muy lejano nos acompañes y hablemos de otros muchos temas relevantes de derechos humanos que además que yo sé que te encantan, los manejas súper bien, y pues para que sigamos aprendiendo todas y todos y todos juntos, porque, y de hecho esa es la inspiración de este espacio, es la información, es lo único que va a poder terminar con la violencia, con la discriminación, y pues es lo que nos va a ayudar a que realmente construyamos un mundo mucho mejor. Pues muchísimas gracias, maestra Treviño. Gracias a ti, Miros. Qué cosa tan interesante siempre es platicar contigo. Esta última parte de entenderlo como la necesidad de incorporar los derechos humanos desde la formación de toda la vida. O sea, yo me atrevería a decir que además, pues, como contenido transversal, ¿no? En todas las materias, en todos los niveles y en todos los momentos de nuestra vida, entender que están los derechos humanos y como razón de Estado y como razón de vida en conjunto y en comunidad, pues tiene que entenderse.
Entonces te agradezco muchísimo, Miros, y pues sí, nos veremos muy pronto. O bueno, al menos yo te veré pronto en Ah, no, y también tienes que venir a este espacio a seguirnos instruyendo en algo interesante, que todavía hay que sacarle mucho jugo a la maestra Treviño. Y pues a todas, todos y todas ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos, les agradecemos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Y bueno, se pueden contactar con nosotros por correo electrónico a ytderradio@yahoo.com o bien por nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram en YT Radio. Y bueno, no olviden que cada semana estaremos por aquí hablando de algún tema relevante sobre la discriminación y cómo seguir construyendo todas, todos y todes juntas un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias.